Muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Por ahí, pues, recordando que estamos trabajando en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y, pues, específicamente estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 5, el cual tiene que ver con la realización del mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Por ahí en las clases anteriores, pues, hemos estado viendo algunos temas que son necesarios o relevantes para poder entender qué es el mantenimiento, cómo se realiza, cuáles son las consideraciones que se deben de tener y luego pues aplicar el mismo a cada uno de los equipos. Entonces nos estamos apoyando de la plataforma Aulas Virtuales para poder llevar a cabo nuestro curso y por lo tanto pues ahorita en la pantalla tienen ustedes ya la plataforma para ver los contenidos de esta semana. Vamos a ingresar entonces a la plataforma. Ingresamos a la plataforma y acá pues vamos a ubicarnos específicamente en nuestro curso. Vamos a buscarlo por acá. Aquí ya lo tenemos. Y en este caso es el de realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Ingresamos al curso y pues ahí tenemos ya los temas que hemos estado trabajando desde hace un par de semanas que iniciamos con este resultado de aprendizaje. Pues aprendimos a conocer cuáles son los componentes que nosotros vamos a encontrar de un equipo dentro de un equipo personal, qué componentes van a necesitar en algún momento algún tipo de reemplazo, cómo vamos a nosotros a considerar los reemplazos para un equipo. Eso pues lo vimos en clases anteriores. Luego, pues también consideramos la parte de los procedimientos de laboratorio seguros, ya que para poder ejecutar estos procesos de mantenimiento y soporte básico, es necesario que ejecutemos también algunos procesos del laboratorio. En este caso, pues, cuando hablamos de procesos de laboratorio, procedimientos de laboratorio, hacemos referencia a todos aquellos procedimientos que nosotros aplicamos o realizamos cuando vamos a desensamblar un equipo, cuando vamos a sustituir algún componente. Entonces hay algunas consideraciones que debemos de tener, como por ejemplo, qué tipo de herramienta vamos a utilizar, qué medidas de seguridad debemos de emplear para garantizar nuestro éxito en la ejecución de la actividad. Eso fue lo que estuvimos viendo. Conocimos el proceso de armado y desarmado de una computadora, los tipos de configuraciones que nosotros podemos agregar. Cuando hablamos de configuraciones, pues tenemos que tener en cuenta de que hay equipos de computación especializado, y cuando hablamos de un equipo de computación especializado, pues hacemos referencia a aquella computadora que tiene algunas configuraciones adicionales que permiten que esta computadora pues pueda tener una eficiencia mucho más alta de lo que normalmente nosotros acostumbramos a ver. Luego también que estas computadoras pues van a servir para algo en específico y por lo tanto para poderlas modificar, para poderlas crear, existe un proceso de configuración y en este caso pues es el proceso donde nosotros sustituimos algunos dispositivos y si no los sustituimos pues venimos y agregamos algunos otros dispositivos para ampliar las capacidades. Eso sería entonces en cuanto al armado y configuración. La semana pasada pues veíamos el proceso de arranque de una computadora, que es lo que nosotros vamos a considerar en el proceso de arranque. En nuestro video de la semana pues les mostraba el proceso para desensamblar una computadora portátil. Por ahí pues algunos me preguntaban cuando les pedí que trajeran equipo para poderle dar mantenimiento, algunos llegaba a su mente si se podía en algún momento determinado traer alguna computadora portátil. Y claro que se puede hacer, lo único que el proceso para poderla desensamblar es un poco más delicado. Hay que tener mayor cuidado para evitar que esta computadora se dañe o que en alguno de los procesos que estemos realizando pues no lo hagamos de forma correcta y tengamos que sustituir más adelante algún dispositivo por daños causados en el proceso que nosotros le aplicamos. Entonces ahí lo veíamos, tampoco es que sea imposible de realizarlo, pero sí es necesario que tengamos una experiencia, que pasemos un proceso para poderlo realizar. Y entonces observábamos el proceso de arranque de la computadora como mecanismo de revisión. Luego de haber desensamblado y ensamblado una computadora, es necesario que nosotros probemos
encenderla, probemos arrancarla y de esta forma pues determinemos si nuestro proceso o nuestro procedimiento fue de éxito. Si lógicamente la computadora a la que le estábamos aplicando el mantenimiento estaba en buen funcionamiento, al final pues tiene que seguir en buen funcionamiento. No hay opción de decir, no, es que estaba funcionando bien y ahora ya no me enciende. Eso no es permitido, porque lo que nosotros pretendemos es mejorar o garantizar que la computadora va a funcionar bien. Pero si en lugar de eso nosotros pues vamos a dañarla y ya no va a funcionar, pues los procesos que estamos aplicando no son los adecuados o no son los correctos. Y luego pues empezábamos a ver la parte del mantenimiento preventivo como punto principal, enfocándonos en lo que son los, en este caso pues planes de mantenimiento, que consideran algunos puntos, algunos factores como básicos para poder realizar el mantenimiento de una computadora. Y por lo tanto, pues cuando nosotros vamos a hablar de un plan de mantenimiento, nosotros vamos a hablar del documento que va a respaldar las acciones que vamos a realizar. Va a respaldar todo lo que nosotros pues vamos a ejecutar como parte del mantenimiento preventivo de un equipo informático. Y de esta forma, pues vamos a describir también cuáles son los equipos a los que les vamos a aplicar el mantenimiento y la periodicidad que va a tener el mantenimiento en alguna empresa o en algún punto específico donde se haya creado el plan de mantenimiento. Y bien, entonces ahora entramos a nuestro contenido de esta semana. Por ahí pues vamos a observar en primer lugar un video que nos habla específicamente del mantenimiento de computadoras. Y dice, en esta sección del curso se comparten los contenidos a trabajar la presente semana. Recuerda revisar cada uno de los recursos compartidos y realizar las tareas designadas como medio de comprobación del aprendizaje. Observa el siguiente video sobre el mantenimiento de computadoras. Hace 8 días, pues, iniciábamos con este proceso. Algunos estudiantes tuvieron la oportunidad de venir y realizar su mantenimiento, ¿verdad? Darle mantenimiento a una computadora en buen estado y al final, pues, siguió estando en buen estado. Entonces, vamos a observar ya las prácticas, vamos a observar cómo se realizan esos mecanismos para que, pues, ustedes lo puedan realizar en un momento dado. Como les dije, aquí están los materiales para que ustedes, pues, los puedan venir a recoger. Sí, en el caso de que no puedan venir directamente a recibir la clase, pero pueden venir a recoger sus materiales y a través de ellos, pues realizar sus prácticas ya en su casa. No hay ningún problema. Entonces vamos a iniciar viendo este video, el cual pues nos va a dar la pauta de cómo nosotros vamos a ejecutar el mantenimiento. Mantenimiento preventivo en hardware. Aunque tu equipo de cómputo no presente señales de problemas o fallas, es necesario que realices algunos procedimientos periódicos que disminuyen su desgaste natural por el uso. Antes de realizar cualquier procedimiento, sigue estos pasos. Verifica que el equipo esté completamente apagado. Presiona alguna tecla o mueve el ratón para asegurarte de que no se encuentra solo en suspensión. Desconecta los cables de energía del CPU y el monitor. Desconecte el cable de red y los periféricos de todos los puertos del CPU. Usa un cubrebocas para proteger tus vías respiratorias del polvo que desprenden los componentes. Colócate la pulsera antiestática y conéctala a tierra antes de manipular cualquier componente del hardware. Para realizar el mantenimiento del hardware interno, retira los tornillos de la tapa principal con un desarmador. Antes de remover la tapa, verifica que no quede ningún tornillo asegurado para evitar daños. Remueve la pelusa y el polvo de los componentes principales cepillándolos suavemente con la brocha. Aplica ráfagas de aire para remover el polvo de los espacios y componentes más pequeños. Evita tocar directamente los componentes electrónicos, ya que algunos componentes son sensibles o pueden producir una descarga eléctrica. Inspecciona visualmente el hardware para detectar posibles componentes sueltos o dañados. En caso de no detectar problemas mayores, coloca la tapa en su lugar y sujétala nuevamente con los tornillos. Para limpiar la suciedad de los componentes externos, aplica un poco de limpiador antiestático en un paño de microfibra y frota las superficies plásticas y metálicas del CPU y monitor hasta eliminar los rastros de suciedad.
Aplica ráfagas de aire en los conectores del CPU para remover la pelusa y el polvo, pues pueden ocasionar un falso contacto. Coloque el teclado de forma vertical y aplica ráfagas de aire comprimido entre las teclas con movimientos horizontales descendentes para retirar polvo y otras partículas. Usa nuevamente la microfibra con limpiador antiestático para eliminar las manchas de suciedad del teclado y los periféricos. Aplica un poco de limpiador para pantallas en un paño de microfibra diferente y frota la pantalla suavemente para remover manchas de grasa y salpicaduras. Frota con suavidad la pantalla con una parte seca de la microfibra para eliminar los restos secos del limpiador y darle un acabado más limpio a la pantalla. Realiza este mantenimiento al menos una vez cada 6 meses para alargar la vida útil de tu equipo. Muy bien, entonces, como se pudieron dar cuenta, pues en este video se muestra la forma en la que nosotros vamos a aplicar ya los procesos de mantenimiento como tal. Por ahí, pues, la última vez nosotros hicimos el mantenimiento, pero específicamente solo a los dispositivos internos. Pero por ahí también podemos observar procesos ya que involucren dispositivos externos, por ejemplo, el teclado, el mouse y algunos otros periféricos que sea necesario que se les aplique limpieza también. Como lo veíamos dentro de las presentaciones la semana pasada, pues hay algunos dispositivos que no es necesario esperar hasta el momento de darle mantenimiento para limpiarlos. Por ejemplo, los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, pues les podemos ir aplicando el mantenimiento conforme nosotros vamos limpiando nuestras áreas de trabajo o los lugares donde tenemos estos dispositivos. Entonces, por lo tanto, pues no es necesario esperar hasta el momento del mantenimiento. Muy bien, por ahí tenemos un foro donde hice comentarios sobre la importancia del mantenimiento de una computadora. Ingresa al presente foro y comparte un comentario sobre la importancia de realizar el mantenimiento de una computadora y la forma de realizarlo en base al video anterior. Muy bien, y entonces acá vamos a ver a continuación el proceso para realizar el mantenimiento preventivo y también vamos a analizar un proceso de resolución de problemas de hardware de computadoras. Vamos a tratar de analizar algunos problemas que comúnmente se dan dentro de las computadoras y la posible solución o alternativa que tenemos para poderlo solucionar. Veamos entonces como punto número 1 el proceso para realizar el mantenimiento preventivo. Y entonces aquí tenemos una presentación donde nos habla acerca del mantenimiento preventivo para el hardware de la computadora. Aunque ya lo vimos en el video, pues vamos a describir algunas otras cuestiones que también son necesarias a la hora de aplicar el mantenimiento preventivo. Empezamos entonces con las condiciones de trabajo o con las condiciones que vamos a tener que verificar o que se deben de cumplir a la hora de que nosotros vamos a trabajar con un equipo informático. Dicen, dentro de las condiciones se pueden mencionar algunos riesgos que se contraen por la forma de ubicar la computadora o por los factores que influyen en su funcionamiento, dentro de los cuales podemos mencionar. Entonces aquí hablamos específicamente de cuando estamos utilizando la computadora, qué condiciones pasa para poder funcionar. Entonces, una de ellas, pues, es de que todos los equipos informáticos, pues, necesitan algún tipo de energía para poder funcionar. En este caso, trabajan con energía eléctrica. Y entonces, a la hora de que trabajan con la energía eléctrica, se ven expuestos a una condición de variaciones de flujo de energía. Nosotros sabemos que a nuestro hogar pues llega la energía eléctrica a través de las conexiones que vienen desde los postes del exterior. Pero esa energía que llega a nuestro hogar, nosotros sabemos que tiene un voltaje específico, pero no siempre va a tener la misma intensidad. Puede ser que en algún momento llegue con mayor carga o en algunos otros momentos llegue con carga baja. Entonces, esas variaciones del flujo de energía, lógicamente, son las que dañan los equipos. El equipo, pues, pretende recibir una energía eléctrica en un nivel estándar, en un nivel adecuado. Y cuando hay ese flujo, cuando hay esa variación dentro de la energía,
pues ahí es donde se llegan a dañar nuestros dispositivos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar estas variaciones del flujo de energía? Por ahí veíamos en una de las primeras presentaciones que existen algunos dispositivos que nos ayudan a establecer parámetros o nos sirven como dispositivos de seguridad que delimitan o ayudan a que esta variación del flujo de energía pueda estandarizarse. Y aunque tenga una variación en la entrada, en la salida, que es la que va a obtener la computadora, va a tener una salida estándar o no va a tener ningún tipo de variación. Estos tipos de dispositivos los conocemos como reguladores de voltaje o reguladores de energía. Por lo regular, estos reguladores de energía vienen dentro de un UPS. Y los UPS pues nos sirven para que cuando se va la energía eléctrica pues tengamos algún tipo de energía que nos permita guardar los cambios que estábamos trabajando dentro del equipo y de la misma forma pues podamos apagar de una manera segura la computadora. Y entonces vamos a ver por acá, busquemos reguladores de voltaje. Vamos a ver, nos vamos directamente a las imágenes y entonces vean, ahí tenemos los reguladores de voltaje, que en este caso son como los que vemos por acá, estos de acá. ¿Vean? Regulador de voltaje Centra, 2000 voltios de corriente alterna. Aquí lo tenemos, vean, y entonces esto es lo que nosotros necesitamos. Aquí es donde nosotros conectaríamos nuestra computadora para poder regular el voltaje. Y que aunque haya variación en mi toma corriente, mi regulador me va a enviar siempre el voltaje que va a necesitar mi computadora y con eso yo voy a lograr evitar que se dañe. Reguladores y baterías, vamos a ver si nos aparece así. Ahí está, miren, aquí hay otro. En este caso, este regulador de voltaje incluye, aquí nos aparece como UPS, regulador de voltaje y respaldo de voltaje. Respaldo de batería. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ahí nosotros vamos a tener un regulador que nos va a permitir tener la energía constante, que no tenga variaciones, pero adicional a ello nos va a dar una batería, que cuando se vaya la energía eléctrica, pues automáticamente empieza a funcionar la batería, nos va a dar una información, o en este caso, pues va a realizar algunos pitidos, y de esa forma, pues nos va a indicar que ya no hay energía eléctrica y que por lo tanto pues tenemos que empezar con el proceso de almacenado y de apagado seguro de nuestro equipo para evitar que se dañe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este UPS? Empieza a dar pitidos cuando se va la energía eléctrica y tarda aproximadamente, dependiendo de la capacidad, de unos 5 a media hora. Si es mucho más grande, pues podría durar hasta una hora de funcionamiento con la batería. Entonces, pero va a depender del tipo de UPS que nosotros vayamos a tener que comprar. Vean el costo del UPS, en este caso, en esta tienda, pues está en 400 quetzales. Considero que es accesible, ¿verdad? Y con eso, pues nosotros logramos tener nuestro equipo conectado de forma segura. Y entonces, esa sería una de las principales condiciones que nos habla acá. Variaciones del flujo de energía. Otra de las condiciones a las que se ve expuesta nuestra computadora a la hora de utilizarla es la humedad y el polvo. Recuerden que, ¿de qué va a depender la humedad y el polvo? Pues va a depender del ambiente donde nosotros tengamos nuestra computadora. De repente la tenemos en una oficina que da justamente a la calle y la calle pues es una calle empedrada o es una calle de tierra. ¿Qué sucede ahí? Entonces, lógicamente que cada vez que pasen los carros, pues se va a estar levantando el polvo y ese polvo en algún momento determinado va a llegar a nuestro equipo. Entonces, ese polvo se va a ir acumulando y pues puede causar algún tipo de daño si nosotros no lo limpiamos. Hablamos de forma interna. Entonces, para evitar eso, pues tenemos que aplicarle un mantenimiento y pues hablamos de las condiciones. La humedad, también la humedad pues depende del ambiente en el cual dejemos la computadora. Si el ambiente donde estamos pues es muy húmedo, recuerden que todas las partes metálicas pues van a tender a oxidarse por la humedad. Entonces, ese óxido pues produce también que nuestra computadora falle, que nuestra computadora no funcione bien y por lo tanto entonces tenemos que tener un cuidado mucho más propenso con estos equipos.
Muy bien, vamos a continuar ahorita, solo denme un minutito. Muy bien, entonces esa sería otra de las condiciones a las que se va a ver expuesta nuestra computadora a la hora de estarla utilizando. La tercera condición, el uso inadecuado de los dispositivos. En este caso, pues aquí sí, esta condición ya va enfocada más que todo al uso que le van a dar las personas a los dispositivos. Por ahí, pues, como lo vemos en esta imagen que aparece ahí, dice, nunca logrará sustituirme. Algunos, pues, les cuesta adaptarse a los equipos y por ende, pues, la utilización no es la adecuada. Entonces, puede ser que ahí, en manos de personas no adecuadas, nuestra computadora o la computadora llega a tener algunos daños. Entonces, es otra de las condiciones que vamos a tener que enfrentar a la hora de estar utilizando un equipo informático. La forma en la que le estén dando el uso, pues puede medir el daño que pueda tener o que pueda llegar a surgir dentro del equipo. Entonces, para evitar eso, pues tenemos que dar pautas, tenemos que dar instrucciones de un uso correcto de una computadora. Y eso entonces sería en cuanto a las condiciones de uso o de funcionamiento de una computadora. Ahora, ahora bien, vamos a hablar también acerca de las medidas de seguridad. Medidas de seguridad, ya vimos medidas de seguridad en procedimientos de laboratorio, pero hablemos de medidas de seguridad ya en un enfoque de uso, de cuando nosotros estemos utilizando el equipo, qué medidas de seguridad se deben de considerar. Dice, las medidas de seguridad se refiere a la forma adecuada en que se encontrará la computadora para evitar en un momento determinado su mal funcionamiento o alguna falla por un accidente determinado, el cual podría ser evitado tomándolas en consideración. Y entonces ahí tenemos algunas medidas de seguridad. Una de ellas dice la ubicación del gabinete. ¿Dónde tenemos colocado el gabinete? De repente lo tenemos en una parte alta donde pues fácilmente se pueda caer y se pueda dañar. Entonces esa ubicación pues tendríamos que cambiarla o sugerir una nueva ubicación para que ese gabinete no sufra las consecuencias o los daños por alguna caída. Utilización de reguladores de voltaje, pues ya vimos cuáles son los reguladores de voltaje y entonces una medida de seguridad sería implementarlos, utilizarlos dentro de nuestros equipos para garantizar que van a tener una energía regulada y que si en algún momento hay un corte de energía, pues tenemos una batería de respaldo que nos puede ayudar a, en primer lugar, a no perder nuestros archivos en los que estamos trabajando y en segundo lugar nos puede ayudar también a poder apagar de una forma correcta nuestra computador. Y el tercero, pues nos habla acerca de la forma de utilización personal, como era una de las condiciones que habíamos considerado,
pues la forma en la que nosotros utilicemos el equipo va a determinar también su funcionamiento. Si no lo utilizamos bien, lógicamente lo vamos a dañar. Muy bien, forma correcta de tener la computadora. Utilizar cada uno de los componentes de protección y seguridad para evitar que la computadora sufra desperfectos en un momento determinado. Y entonces aquí hablamos un poquito acerca de la ergonomía de un equipo de cómputo. Por aquí había visto yo, vamos a ver, dice medidas de seguridad y salud laboral. Vamos a buscar este video que nos habla acerca de esto. Medidas de seguridad y salud laboral. Vamos a ver si nos aparece el videito. Creo que es este. Medidas de seguridad y salud laboral. En esta clase conocerás la importancia de aplicar las medidas de prevención. Si trabajas en casa u oficina, busca que tu espacio de trabajo sea el mejor. Tú, como Finder, puedes estar expuesto a riesgos que provocan lesiones, accidentes o enfermedades, pues pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora haciendo trabajo de investigación. Por lo tanto, considera las siguientes medidas. Conserva limpio tu lugar de trabajo. Señala los horarios de comida, respétalos y emplea las zonas destinadas para hacerlo. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados, ajusta el monitor de la computadora a la altura de la vista, conserva un brazo de distancia del monitor y apoya firmemente los pies al piso. Utiliza correctamente el ratón para evitar lesiones en la muñeca. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando muevas el ratón. Coloca tus manos correctamente al usar el teclado de la computadora. Mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta, relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Revisa las conexiones y cables eléctricos de tus equipos. Infórmate sobre qué hacer en caso de incendios y sismos. Ubica las salidas de emergencia. Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones de voltaje. Si decides trabajar desde casa, evita hacerlo en la cama, ya que tu cuerpo puede acostumbrarse a realizar otras tareas aparte de dormir, y eso te causará problemas para conciliar el sueño. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y usa lentes especiales para proteger tu vista. Para identificar riesgos y prevenirlos, es importante que inviertas en las medidas de seguridad que te permitirán ser más productivo y cuidar tu salud. Muy bien. Y entonces, pues ahí, como estábamos hablando en este caso de posturas correctas, ahí en el video pues lo acabamos de observar. Pero aquí en esta presentación, pues podemos observar también esos puntos que nos hacían mención dentro del video. Y entonces, esta es la forma correcta de tener nuestra computadora, tanto como beneficio personal o beneficio de salud, como para nuestro equipo. Ahora bien, estas medidas o todo lo que estuvimos hablando en este momento hacía referencia a la parte del uso de la computadora. Ahorita nosotros también vamos a observar algunas medidas de seguridad que son necesarias aplicar a la hora de realizar el procedimiento ya de mantenimiento. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando ya vamos a ejecutar un proceso de mantenimiento de equipo? Entonces hablamos aquí de medidas de seguridad. Bueno, ¿cuáles van a ser esas medidas de seguridad? A continuación las vamos a encontrar. Dice, trabaje en condiciones idóneas, si bien estas no garantizan el éxito de la reparación, o en este caso del mantenimiento, al menos garantizan que no se empeoren las cosas, que no vayamos a dañar en lugar de mejorar. Siguiente dice, al abrir el case de la computadora, debe prevalecer el sentido común. Si no sabe cómo realizar una operación,
consulte a alguien con mayor experiencia. Lo que les decía yo a los que estuvieron en los días anteriores, si hay algún procedimiento que desconocen, por cómo desconecto esto, cómo quito esto, cómo coloco esto, lo ideal es que consulten, ¿verdad? Que pregunten con personas con mayor experiencia, en este caso conmigo, que soy su instructor, o si no, pues también podemos buscar información dentro de Internet. Pero lo importante es que nosotros si no sabemos, pues estemos ahí inventando cómo hacerlo, porque eso pues nos va a producir un resultado no adecuado. Entonces, es necesario que sí se tenga la experiencia, que sí se tenga el conocimiento, y si no se tiene, pues hay que irlo adquiriendo. Siguiente dice, apunte y tome nota de todas las conexiones. En este punto yo les decía a los que estuvieron trabajando acá, bueno, si ustedes no quieren estar apuntando, que de repente apuntar nos llevaría más tiempo, conectar el cable rojo en tal parte, conectar el cable amarillo en tal parte, eso pues puede llevarnos un poco más de tiempo. Yo les decía que entonces en lugar de estar apuntando, que tomaran fotos. Tomen fotos de cómo se encuentra la computadora a la hora de destaparla, dónde van cada una de las conexiones, para que cuando nos toque ya armarla o ensamblarla y empezar a hacerla funcionar, pues lógicamente funcione de una forma correcta. Ya que si no, cuando nosotros estemos ensamblando, pues no vamos a saber dónde van cada una de las conexiones y dónde iba este cable, dónde iba esta parte, dónde iba esta pieza, dónde iba este tornillo. Todo eso pues lo podemos llevar en un registro a través de las diferentes fotos que vayamos a tomar. Dice, además de todo aquello que considere de interés al momento de realizar un mantenimiento. Entonces, no es necesario que sean solo las fotos, sino que también pueden llevar un registro de algunas cuestiones que les llamó la atención y que ustedes consideran necesario que tienen que apuntarlo porque más adelante les puede servir. Entonces, a eso hace referencia esto de tomar apuntes. Al final dispondrá de un elemento de trabajo importante, sus notas a las cuales podrá recurrir en ocasiones futuras. Y entonces puede ser que no nos sirva solo en ese momento, sino que más adelante, cuando nos toque volver a realizar este procedimiento, pues nosotros ya tenemos un registro, ya tenemos una bitácora de cómo lo hicimos, de qué consideraciones se tuvieron, cómo resolvimos un problema de repente que se pudo presentar a través de nuestras notas o a través de la bitácora que se creó. Siguiente condición o siguiente cuestión que se debe de considerar como medida de seguridad. Evite improvisar herramientas. Yo les decía a ustedes, bueno, si van a venir a hacer su procedimiento o si lo van a aplicar desde su casa o donde estén, necesito que tengan la herramienta adecuada, ¿sí? Por ahí, pues, algunos que vinieron y no traían toda la herramienta adecuada, se pudieron dar cuenta de que si no contamos con la herramienta adecuada, no podemos realizar el proceso. Y en algunos casos, pues, lo que hacemos es improvisar la herramienta. Cuando hablamos de improvisar, pues puede ser de que no, no teníamos el desarmador adecuado y pues utilizamos otro que no es. Con eso, pues lo único que nosotros podemos conseguir es dañar, en este caso, pues, bien sean los tornillos o el dispositivo al cual nosotros estamos pretendiendo extraer. Dice, es importante que cuente siempre con las herramientas apropiadas. El uso de destornilladores planos o de castigadera sobre tornillos de estrella Phillips y operaciones similares ocasionan un mayor esfuerzo y problemas futuros después que debe solucionar. Entonces, probablemente, bueno, lo voy a quitar con este otro desarmado, pero no va a ser tan fácil. O en algunos casos, pues ni siquiera lo vamos a lograr. Y si no logramos, lo que sí vamos a conseguir es dañar esas piezas, esos tornillos, y que más adelante, pues, no tengan solución. No vamos a hallar cómo poder solucionar el problema que se nos ha presentado. Siguiente medida de seguridad. Por otro lado, a pesar de que las fuentes ATX, que es una fuente de poder de una computadora, nunca se desconectan, siempre reciben un voltaje de parte de la tarjeta madre, lo que permite que se mantengan en un estado de suspensión o espera. La manipulación de las tarjetas de la computadora puede provocar cortocircuitos que dañan la tarjeta madre.
Esto puede suceder con procesos simples como la inserción o extracción de una tarjeta o la memoria, siempre y cuando la computadora no ha sido desconectada de la red de alimentación eléctrica. Y entonces ahí nos describe qué podría suceder si yo vengo y no he desconectado mi computadora y la empiezo a manipular internamente. Podemos hacer que nuestros dispositivos se quemen. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está pasando algún tipo de corriente, algún tipo de energía. Y esa energía pues no está estancada, sino que está fluyendo. Y lógicamente a la hora de manipular los dispositivos, lo que se puede provocar o lo que puede ocasionar es que haya un cortocircuito. ¿Y ese cortocircuito qué es lo que produce o qué es lo que genera? Pues automáticamente lo que va a generar es que nuestra computadora se dañe, que los dispositivos se queden. Entonces, para evitar eso, no debemos manipular la computadora cuando está conectada. Hasta cuando ya garanticemos que está desconectada, pues ya podemos empezar a manipular. Dice, no manipule la computadora para proveerle mantenimiento cuando esté conectada a la red eléctrica. Los daños por cortocircuitos pueden incidir tanto en su persona como en los componentes. Ah, bueno, pero entonces aquí podemos ver que no solo los componentes son los que se pueden dañar. También nosotros podemos sufrir algún tipo de daño, algún tipo de descarga eléctrica si estamos manipulando la computadora sin ser desconectada. La fuente de alimentación tiene 240 voltios de corriente alterna, suficiente voltaje para causar lesiones importantes. Alguien podría decir, no, pero ¿por qué me va a causar alguna lesión mi computadora si no maneja un gran voltaje? Pues claro que sí maneja un gran voltaje. Vean cuánto maneja la fuente de alimentación a la fuente de poder. 240 voltios. Siguiente medida de seguridad. Antes de proveer el mantenimiento, realice un diagnóstico general de cada uno de los componentes del equipo. Lo que les había mencionado también. Vamos a revisar si en realidad mi computadora está funcionando bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una prueba de encendido, una prueba de arranque. La encendemos, verificamos que está funcionando bien y si en realidad está funcionando bien, entonces así debería de terminar después de hacerle el mantenimiento. Luego de eso, cuando estemos desensamblándola, vamos a ir verificando cada uno de los dispositivos. Que quite la memoria RAM, que quite el disco duro, pero yo verifico si está muy sucio, qué tipo de tecnología utiliza, todo eso lo puedo ir identificando. Dice que en este caso, pues el diagnóstico general nos va a servir de forma visual, mecánico y de funcionamiento para poder garantizar que sí está funcionando cada dispositivo. El resultado del diagnóstico, anótelo para crear una bitácora del equipo. De repente nosotros no estamos haciendo un mantenimiento a nuestra propia computadora, sino que es una computadora que nos llevaron y nos dijeron, mire, hágale mantenimiento. ¿Cuánto me va a cobrar? Ah, yo le cobro 200 por el mantenimiento. Ah, bueno, entonces hágame el favor de darle mantenimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este proceso, vamos a crear una bitácora también donde se describa cada uno de los dispositivos por los cuales está compuesta la computadora. ¿Para qué? Para garantizar que al finalizar el mantenimiento, nosotros vamos a volver a dejar cada dispositivo en su sitio. ¿Por qué les comento esto? Porque de repente ustedes han escuchado de que las personas tienen desconfianza de llevar su computadora a que le den mantenimiento porque han tenido referencias de que en los lugares de donde se da mantenimiento le quitan las piezas, ¿sí? O se las cambian, le quitan un nuevo por un viejo. Entonces, cuestiones como esas, pues debemos de evitar creando una bitácora. En la bitácora nosotros vamos a describir qué tipo de disco duro tenía, cuál era su capacidad, cuántas tarjetas de memoria RAM, qué capacidades, y esa bitácora entonces nos va a servir más adelante para poder firmar tanto nosotros de recibido como de entrega del equipo. Y con eso estamos garantizando que los dispositivos que traía mi computadora o la computadora que me trajeron para darle mantenimiento son los mismos que yo coloqué a la hora de entregar. Entonces, esas serían otras de las cuestiones en cuanto a la bitácora que se debe manejar. De esta forma se establece un registro para futuros mantenimientos y además se pueden identificar los componentes de forma tal que se pueda garantizar al cliente que no han sido cambiados los componentes sin su autorización. Y entonces, este es otro mecanismo que nosotros empleamos para garantizar un trabajo de calidad. Y hasta ahí entonces tendríamos nuestras medidas de seguridad.
Entonces, como se dieron cuenta, pues son varios puntos, varias cuestiones que se deben de tener en cuenta. Esto es medidas de seguridad general, pero si hablamos de medidas de seguridad, pues también el uso de en este caso, pues del equipo de protección, tanto personal como del equipo es necesario, hablando específicamente de una pulsera antiestática. Ahora sí, veamos entonces ya el proceso o el procedimiento como tal que veíamos dentro del video. En punto número 1 dice preparación de equipos y materiales. Para realizar un adecuado mantenimiento debemos contar con una preparación técnica para la manipulación del equipo de cómputo y también con los materiales adecuados para no dañar cada uno de los componentes por los cuales está integrada la computadora. Y entonces, ¿cuáles son esos componentes? ¿Cuáles son esos equipos? Ya los tenemos por acá. Materiales con los que se debe contar en el mantenimiento. Destornilladores deben de ser de varios tamaños y formas, medianos, pequeños, de castigadera y de estrellas. Una caja de tornillos, yo les mencionaba esto la semana pasada que hablábamos también de estos materiales, que la caja de tornillos no es una caja llena, sino que es un separador donde podemos colocar los diferentes tipos de tornillos porque puede ser que la computadora traiga diferentes tipos de tamaños y que vayan en diferentes posiciones y de esta forma pues los tenemos ordenados, los tenemos identificados y cuando vamos a realizar el ensamblado pues vamos a volver a colocar los tornillos a su lugar donde pertenecían, con el fin de que no nos sobren ni nos hagan falta tornillos. Pinzas y alicates, brocha de media pulgada, aire comprimido, que fue algo de lo que les di, limpiador de contactos, espuma limpiadora, limpiadores de franela wipe, limpiadores en aerosol, nuestra pulsera antiestática y un kit especial de limpieza de unidades de discos ópticos. Entonces, eso es con lo que nosotros debemos de contar como materiales o herramientas para poder trabajar. Ahora veamos el procedimiento. ¿Qué procedimiento se va a aplicar? Dice, para realizar el mantenimiento se debe seguir el procedimiento que a continuación se detalla. Número 1, contar con un lugar limpio y ordenado como área de trabajo. Eso lo vimos desde la parte del desensamblado. Contar con la herramienta anteriormente mencionada. La que mencionamos anteriormente, pues esa es la que vamos a tener que contar. El mantenimiento de dispositivos internos. Colocar en un lugar seguro el chasis para poder extraer cada uno de los componentes internos. Entonces, por ahí se dieron cuenta en los que ya vinieron a hacer su práctica, pues que aquí tenemos los lugares específicos, mesas amplias, donde podemos colocar nuestro chasis o gabinete y poder extraer cada uno de los dispositivos. Utilizar cada una de las herramientas necesarias para la extracción de los dispositivos internos y aplicarle el mantenimiento necesario con los materiales idóneos. ¿Qué hablamos de este procedimiento? La limpieza general, la limpieza de contactos, luego colocar cada dispositivo en su lugar y por último comprobar las conexiones internas de acuerdo a lo establecido. Entonces aquí vamos a ver de que vamos a tener los materiales, ¿verdad? Dijimos que vamos a tener espuma, limpiador de contactos y aire comprimido. ¿Para qué lo vamos a utilizar? El aire comprimido lo vamos a utilizar para sopletear cualquier tipo de superficie a la que no tengamos acceso y que tenga polvo, pues con el aire comprimido nosotros podemos eliminar esa suciedad dentro de nuestro equipo. El aire comprimido lo podemos aplicar a cualquier parte de nuestra computadora. Ahora bien, el limpiacontactos. ¿Para qué vamos a utilizar el limpiacontactos? Como su nombre lo indica, el limpiacontactos nos sirve para limpiar los contactos dentro de nuestra computadora. Entonces, este limpiador de contactos se aplica directamente a cualquier dispositivo electrónico o a cualquier contacto que pueda tener algún tipo de suciedad. ¿Como cuáles contactos? Busquemos por acá. Contactos del disco duro. Vamos a ver si nos aparece por acá. Muy bien, los contactos son estos que vemos acá. Miren, en este caso, donde conectamos el cable de alimentación, donde conectamos el cable de datos, esta es una tecnología IDE, esta es una tecnología SATA, entonces a todo esto le podemos aplicar limpiador de contactos. Y también en una tarjeta madre, veamos la tarjeta madre. ¿A qué le podemos aplicar limpiador de contactos en nuestra tarjeta madre?
Supongamos que esta es nuestra tarjeta madre, solo la voy a abrir en una nueva pestaña para que se vea más grande. Ahí la tenemos, vean. Entonces, ¿a qué le vamos a aplicar limpiacontactos? A todo lo que nosotros vemos acá como contactos. A estos puertos, a estos bancos de memoria, a estos conectores, a estos puertos. Si quieren los identificamos, estos son los puertos PCI, estos son los bancos de memoria DIMM, este es el conector ATX para la tarjeta madre, este es el conector IDE para un cincho de disco duro o de unidad óptica, tenemos los puertos SATA, también para el mismo caso, para discos duros o unidades ópticas con tecnología SATA, tenemos el socket de nuestro microprocesador, tenemos el conector para el microprocesador o la energía del microprocesador, y tenemos también por acá el puente norte y el puente sur, puente norte y puente sur. Y por atrás pues tenemos los distintos puertos que ya vimos también que a esto se les puede aplicar limpiacontactos. Entonces el limpiacontactos se lo aplicamos a todo. Pero ¿en qué momento se lo vamos a aplicar? No se lo vamos a aplicar cuando la tarjeta madre esté sucia. De repente viene llena o repleta de polvo. Vamos a poner aquí tarjeta madre empolvada. Vamos a ver si nos aparece algo. ¿Sí? Ah, por ejemplo esta. ¿Ven? Así nos ha tocado ver las tarjetas madre. Vean esta tarjeta madre. Vean cuánta suciedad tiene. Entonces, cuando está así, no le aplicamos el limpiacontactos. Lo primero que hacemos es limpiar. ¿Limpiarla con qué la limpiamos? Con la brocha y el aire comprimido. ¿Sí? Brocha, aire comprimido, para lograr dejarla como esta, ¿verdad? Ya estando limpia, entonces le aplicamos el limpiacontactos para garantizar que los contactos pues también van a quedar limpios. Y de esta forma, entonces nosotros ya podemos venir y observar que en nuestra tarjeta madre pues ya no hay suciedad. ¿A qué no le vamos a aplicar limpiacontactos? Si se dan cuenta, por aquí tenemos una batería. Miren, aquí está la batería. A esta batería y a ese socket de la batería no se le aplica limpiacontactos. Tampoco al socket directamente. No le aplicamos limpiacontactos. Al socket y a la batería, en algunos casos yo les recomiendo no quitar el microprocesador. Aquí ya no lo tiene. Pero yo les mostraba que estos pines que están por acá son muy delicados, súper delicados. Y si alguno de estos pines se dobla, automáticamente pues ya no funciona nuestra computadora. Entonces mi recomendación es no quiten el microprocesador. Solo limpienlo de la parte superior. Vamos a ver si hay alguna aquí que tenga un microprocesador. Solo quiero ver, vamos a regresar por acá. Creo que esta tiene el microprocesador. Vamos a ver si no hay otra que tenga su microprocesador. La mayoría solo aparece el socket. Pero mi recomendación es que no lo quiten. Bueno, aquí no lo tiene. Veamos esta de acá. Esta de acá. Esta sí tiene su microprocesador. Miren, aquí está el microprocesador. Entonces, mi recomendación es no lo quiten, solo límpienlo en la parte superior porque va a tener pasta térmica. Ah, bueno, eso de la pasta térmica no estaba acá dentro de los materiales, pero sí es necesario, ¿sí? Pasta térmica. ¿Qué es la pasta térmica? Veámosla acá. Pasta térmica. Aquí está, miren, que es la que nosotros justamente estamos utilizando. Y esta nos sirve para aislante o para poder pasar el calor del microprocesador al disipador. Entonces es otro de lo que nosotros necesitamos. Vean acá, ya se le está aplicando al microprocesador. En este caso no se le aplica toda esa cantidad. La cantidad correcta es la que vemos por acá. ¿Miren? Un poco nada más de pasta térmica es la cantidad correcta de aplicarle al microprocesador. Pero por lo tanto, este microprocesador ya tiene pasta, hay que quitarle esa pasta utilizada. Lo podemos hacer con un paño y con un poco de limpiacontactos o con thinner, limpiarle esta parte superior para poderlo dejar limpio y que ya le podamos aplicar nueva pasta. Entonces, al microprocesador y al socket y a la batería no le aplicamos limpiacontactos. De ahí a todo lo demás. Ahora bien, si utilizamos limpiacontactos, tenemos que esperar un tiempo para que ese limpiacontactos pueda diluirse dentro de mi tarjeta madre y evitar que sufra algún daño. ¿Sí? Entonces, eso sería lo importante acá. Ahora la espuma. ¿A qué se le va a aplicar la espuma? La espuma se le va a aplicar a cualquier parte que no tenga contactos. A los dispositivos, por ejemplo, al disco duro,
a la unidad de CD-ROOM o cualquier otro dispositivo que le queramos aplicar espuma, no podemos. Sí le podemos aplicar espuma al paño que estamos utilizando y con ese paño limpiar nuestros dispositivos. Ahora al case, vamos a buscar aquí un case vacío. Vamos a cerrar esto de acá. Busquemos un case vacío. Aquí está. Vamos a ver si nos presenta algún case vacío desarmado. Este que está aquí. Miren, este case está vacío. Entonces, a todo esto sí le podemos aplicar espuma. ¿Por qué? Porque no tiene ningún contacto. Recuerden que la espuma es líquido. Entonces, si se lo aplicamos a algún dispositivo, lo podemos dañar. Se puede quemar. Entonces, la espuma no se le aplica a la tarjeta madre. Nunca a la tarjeta madre ni a ningún dispositivo. Solo a la parte plástica o metálica del case. Ahí sí le podemos aplicar espuma. Muy bien. Y entonces ese sería el uso de la espuma, del limpiacontactos y del aire comprimido. Y sale por lo que dice acá de la limpieza de general, limpieza de contacto. Luego volvemos a conectar y realizamos las conexiones respectivas. Para los dispositivos externos, ¿qué mantenimiento les vamos a aplicar? Dice, realice una limpieza general a los dispositivos externos, compruebe cada una de las conexiones. Por último, compruebe el funcionamiento correcto de la computadora. Cuando ya terminamos todo, como les digo, si aplican limpiacontactos hay que esperar aproximadamente una media hora para empezar a armar y luego pues entonces ya estando armada se prueba nuevamente la computadora para ver si sigue funcionando, que sería lo adecuado o lo correcto. Por último, pues vamos a dejar nuestra área limpia y ordenada. Dice, al finalizar el procedimiento, asegúrese de que el área de trabajo quede limpia y ordenada de acuerdo a los procedimientos establecidos. Y entonces ese sería el mecanismo o la forma en la que nosotros pues vamos a estar realizando el mantenimiento a un equipo de cómputo. A continuación pues tenemos un video sobre el mantenimiento preventivo de hardware. Vamos a ver de qué trata este video. ¿Qué pasa, monstruos? Bienvenidos a un video más. Hoy les voy a mostrar cómo hacerle mantenimiento preventivo de hardware a un computador, a una CPU. En este caso, y el día de hoy tengo acá un servidor Hewlett Packard ProLiant línea 310E con un procesador de 4 núcleos. Bienvenidos. Bueno, señores, empezando, como podemos ver, ya tenemos acá toda la torre destapada. Les voy a explicar, cuando ustedes van a hacer mantenimiento es importante quitarle la board porque, como podemos ver acá, está lleno de polvo. Este mugre lo que hace es sobrecalentar los sistemas y puede causar daños. Entonces, para un buen mantenimiento hay que desbaratar todo el equipo, toda la CPU, incluida la board. Ya les explico. Como podemos ver acá, tenemos todos las cajas de almacenamiento de los discos duros. Esto es un servidor, por lo cual las trae. Si su equipo no las tiene, simplemente saque el disco duro. Normalmente vienen instalados acá. Ahora, empezando por el principio, la board. Esta es la board. Recuerde que dar todos los tornillos, una cosa supremamente importante es no mezclarlos. Acá, como podemos ver, los tenemos organizados para ver exactamente dónde va cada uno, y al ensamblar pues que quede lo más exacto posible. Los tornillos traen traen estas tuercas fijas acá. Esas no se retiran. No hemos soplado todavía. Hasta ahora hicimos la primera toma para que ustedes vean cómo vamos. El procesador, o sea, en esto tienen que tener especial cuidado al quitar el disipador y el procesador, porque si esto no queda bien instalado se puede fundir la máquina apenas la encienden. Entonces, ¿qué pasa? El procesador, tengan en cuenta que el procesador tiene un solo derecho de instalación, ¿sí? Ahí están las muesquitas. El procesador se quita, ¿para qué? Para limpiar lo que son los residuos de la pasta térmica ya medio solidificada, para instalársela o para untarle nueva pasta térmica, ¿sí? Eso es importantísimo para evitar el recalentamiento posterior de la máquina. Es más, si su equipo se le está recalentando, esto puede ser uno de los problemas. No olviden retirar con una tarjeta, puede ser todo lo que son los residuos. Aquí ya lo realizamos, mírenlos acá.
Esto también se limpió perfectamente. Y tengan en cuenta que para hacer esa limpieza pueden utilizar alcohol o cualquier líquido que se evapore. Obviamente tienen que tener todo supremamente desconectado porque puede haber un cortocircuito, o sea, tienen que secar todo muy bien. Es más, ni siquiera está mojado, o sea, es solamente humedecerlo un poquitico para limpiar los residuos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Vamos a proceder a soplar todo. Como podemos ver, aquí hay residuos de polvo por todo lado. Entonces para eso se desensambla completamente. Tengan en cuenta utilizar las herramientas adecuadas. La brocha es indispensable para limpiar la suciedad, ¿sí? Aunque también obviamente vamos a utilizar una sopladora, más o menos como esta, tiene 600 watts. Bueno, sopla duro, básicamente para eso es. Entonces vamos a proceder a soplarla. Mire, aquí está todo el polvero, mire. ¿Qué más se quitó? Se tiró también lo que es la fuente de poder. Es importantísimo hacerle una buena limpieza y un buen soplado, porque mire que esto acumula demasiado mugre allá adentro y eso puede lograr sobrecalentar las piezas y fundirlas. Además, aprovechando que estamos en eso, o sea, todo está desbaratado, vamos a hacer un cambio y una actualización de disco duro a un disco sólido. Después les hago un video sobre por qué instalar un sólido mejora más de 14 veces la velocidad de su equipo, y uno mecánico de 2 teras para almacenamiento. Vamos a proceder a hacer la limpieza de todo y ya les sigo contando. Mire, cuando usted sopla la fuente, tiene que tener en cuenta que el disipador no gire, porque cuando gira produce energía. Entonces, con un aparatito, un destornillador, lo detiene y evita que gire, ¿ok? Bueno, luego de limpiar todo, procedemos entonces a ensamblar las piezas. Hay que tener especial cuidado con el procesador. Recuerde que este solo encaja en un solo sentido. Él debe entrar perfectamente y sin hacerle ninguna fuerza, tenga en cuenta eso. Y este sujetador sí entra a presión. Una vez ubicado, no olvide la pasta térmica, importantísimo, sea generoso pero no demasiado para que no se riegue por los lados. Tenga en cuenta que debe aplicar, o mi recomendación es aplicar una línea y luego con una tarjeta esparcirlo a través de toda la superficie del procesador. Esto para que toda la superficie haga buen contacto y disipe bien. Tenga en cuenta cubrir todo el procesador sin dejarlo derramar por los lados y que quede bien esparcido. Posteriormente entonces se ubica el disipador. Recuerde que este también encaja en un solo sentido. En la mayoría de los casos hay algunos que se pueden rotar, pero en general fíjese el sentido donde va instalado para que quede exactamente de la misma manera. Asegúrese de apretar bien los tornillos, no demasiado, pero sí que queden bien ajustados
para que hagan súper buen contacto con el procesador y haga su tarea completamente, que es disipar el calor. A continuación se ensambla toda la CPU. Tenga en cuenta los tornillos, pues que van en su orden, dónde debe ir cada cosa. Tenga especial cuidado en el ensamblaje de la board, que no vaya a golpearla para no de pronto dañar algún circuito. Entonces hay que armarla con mucho cuidado. Tómese su tiempo, hágalo con calma, ubique los tornillos donde iban cada uno. Y ya como lo podemos ver, ya tenemos la torre completamente ensamblada y lista para el encendido y para hacerle la prueba final. Recuerde siempre hacer pruebas al final, verifique que todo quedó funcionando bien, verifique las unidades, los periféricos y absolutamente todo. Bueno, monstruos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. No se les olvide tener especial cuidado con todas las partes y piezas para que les quede exactamente igual como estaba, supremamente. Muy bien, y entonces ahí acabamos de observar el proceso de mantenimiento. Como se dieron cuenta, ahí se hacía a través de una aspiradora o un soplador. Nosotros, a diferencia de ello, pues en lugar del soplador tenemos nuestro aire comprimido para poderlo utilizar. Aunque si se tuviera acceso a una sopladora, sería mucho mejor. Muy bien, continuamos entonces. Y por acá dice consejos básicos sobre el mantenimiento de computador. Aquí lo que vamos a ver es una página que nos va a indicar o nos va a dar algunos consejos básicos a la hora de hacer el mantenimiento. Entonces esa la dejo por ahí para que ustedes la puedan leer. Y de esta forma pues lo tomen en cuenta cuando estén realizando un mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ¿qué es y cómo debe hacerse? Vamos a ver. En este caso, pues esta otra página también nos habla acerca del mantenimiento preventivo, qué es y cómo debe hacerse. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos algunas descripciones de qué es lo que se debe considerar a la hora del mantenimiento preventivo. Pasamos a la tarea. La primera tarea dice de la siguiente forma. Diagrama de flujo sobre el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo de una computadora. Como ya vimos el proceso como tal, entonces ahora lo que van a hacer es crear un diagrama de flujo. Dice, realice un diagrama de flujo sobre el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo, tomando como base los temas compartidos anteriormente. Suba una foto o un archivo en este espacio. Recuerde, el formato del archivo subido debe ser PDF identificado con su nombre. Aquí nos da un ejemplo del diagrama de flujo, pero vamos a ver por acá, no me lo muestra. Ahorita voy a buscar otro diagrama de flujo. Veamos un diagrama de flujo por acá. Este es un diagrama de flujo. Copiémoslo y lo voy a poner por acá. Solo voy a ver dónde la puedo editar para que me aparezca.
Muy bien, ahora sí, actualicemos esto de acá. Ahí está, ahora sí ya nos aparece aquí el ejemplo del diagrama de flujo. ¿Qué es? Entonces ustedes tienen que hacer un diagrama de flujo de cómo se aplica el mantenimiento preventivo. Esa sería la tarea, la primera tarea a trabajar. El formato de subida dice que es PDF. Continuamos. Bueno, después de esa tareita nos aparece también otra evaluación. Dice evaluación corta sobre el proceso de mantenimiento de la computadora. Entonces vamos a contestar esta evaluación. En este caso, pues tienen 2 intentos para poderla realizar. Es como la retroalimentación de lo que acabamos de observar. Y esa sería entonces las primeras 2 tareas que tenemos para trabajar esta semana. Luego entonces hablamos de lo que es el proceso de resolución de problemas en hardware de computadoras. Solo déjenme ver por acá. Bueno, este tema lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Sí? Este tema que tenemos por acá, del proceso de resolución. Entonces, para esta semana vamos a trabajar únicamente esto que nos aparece por acá. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar estas 2 actividades, estas 2 tareas, y si tienen la opción de poder trabajar su mantenimiento preventivo ya directamente sobre una computadora, pueden hacerlo. Entonces, con esto, pues vamos a ir finalizando nuestra clase sincrónica. Ahora quedaría que pongan en práctica lo que acabamos de observar. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que pueden escribirme nuevamente. Si necesitan los materiales, pueden venir acá al INTECAP y yo con gusto se los voy a estar entregando. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy y nos seguiríamos viendo la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.